Hoy está con nosotros Victoria Santa Cruz, investigadora de las culturas de raíz africana y, bueno, ampliamente conocida, creo que no necesita de una presentación formal, le damos la más cordial bienvenida. Y Victoria ha publicado, o mejor dicho, una de sus contribuciones está incluida en el 4º tomo de una colección multiautoral que viene publicando el Congreso de la República, titulada El Perú en los albores del siglo XXI. Y aquí veo un trabajo de Victoria titulado El importante rol que cumple el obstáculo. Bien, es una contribución llena de ideas y de puntos del mayor interés, de modo que vamos a conversar en torno a esto. Quisiera formularle una pregunta de carácter personal, pero creo que en este caso es importante. Dígame, el hecho de ser mujer, el hecho de ser negra y el hecho de ser latinoamericana y también concretamente peruana, ¿estos han sido 3 obstáculos para usted o no? Han sido obstáculos porque me di cuenta de que eso me impedía ciertas cosas. Me he dado cuenta que es obstáculo porque realmente he ido constatándolo. Pero el nombre de esta conferencia que di en el Congreso, el importante rol que cumple el obstáculo, es importante porque me di cuenta que el obstáculo cumple un rol. ¿Quién en mí se molesta? ¿Quién en mí reacciona? ¿Y desde dónde? Y entonces empecé a descubrir que el enemigo vive en casa. Y empecé a descubrir, y por eso es que me importa tanto compartir, que el obstáculo es una suerte de, si uno empieza a comprender y uno empieza a ponerse de pie, es decir, a asumir su responsabilidad sin buscar a quién culpar, empieza uno a encontrar esa clave que dice, conócete a ti mismo. Eso es una clave maravillosa que existirá siempre. Porque mientras el ser humano no sepa quién es, tendrá siempre que buscar a quién culpar. Es muy cómodo, pero es una trampa, porque todo lo que es cómodo es una trampa. Ahora, concretamente, estas dificultades que usted ha hallado, ¿se deben a una situación general de discriminación, a factores eminentemente sociales? ¿De qué orden? Bueno, es discriminación. La cuestión está, y esto me importa mucho, y me encanta que me ponga esa pregunta, porque nos empecinamos en decir, me discriminan por esto, me discriminan por el otro, y aquello no es más que consecuencia de otra cosa, porque el ser humano, comprendámoslo bien, está dividido. Dice una cosa, piensa otra y hace otra. Y esta división, mientras no tome conciencia de algo, nos va a destruir. Entonces, el racismo, la discriminación según las razas, la discriminación por religión, la discriminación por apellido, la discriminación por dinero, son consecuencias de una real división. Y entonces aquí hay algo que me encantaría compartir. Desde el momento que el enemigo vive en casa, es que por alguna razón no estamos en casa. Y entonces es empezar a ponerse de pie, asumiendo su responsabilidad, sin buscar a quién culpar, porque no hay revolución sin evolución, y esa se gesta al interior de cada uno de nosotros. Y empezar a descubrir lo importante que es algo que se llama presente. Solo en el presente hay acción, y solo en la acción hay mutación, transformación. Esto lo vengo descubriendo desde casi que tengo uso de razón, porque desde una memoria ancestral, heredé aspectos básicos del ritmo, África. Y cuando en la vida, que es la escuela que hemos olvidado, la vida cotidiana, empiezo a tocar fondo, en un momento de mi vida dije, no obstante africano, esto es cósmico, porque ¿qué cosa tiene el ser humano si es un aspecto del cosmos? Entonces es muy fácil decir, soy un microcosmos. Ok, si eres un microcosmos, descubre las leyes dentro de ti del macrocosmos y entra al sitio que te corresponde. Ahora, aquí me parece que en el planteamiento hay una inversión, porque normalmente se dice
que la transformación tendrá primero que ser social y entonces luego, bueno, eso es normalmente, ¿no? Bueno, ahora, usted invierte los términos y dice, la revolución comienza por en casa. Claro. Ya lo creo, no es revolución, sin evolución. Además, lo social, ¿qué es eso? Es decir, es preciso que no continuemos nadando en un océano de palabras. Lo social es ¿qué? Y si no estamos conectados con nosotros mismos, no podemos conectarnos con el otro, de hecho. Además hay una cosa que hay que tener en cuenta, hablando de esta división y hablando de estas consecuencias de la división. Cuando estamos conectados con nosotros, cuando existe, que eso es una cosa terrible cuando digo, en la célula familia, y esto va desapareciendo, ¿no es cierto? Hoy día trabaja el padre, la madre, los hijos salen de la guardería y la célula familia es fundamental. Hay ciertas cosas que no se aprenden sino esa célula familia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a comprender lo que es respeto y la base de todo, incluyendo el amor, es respeto. Pero eso, cuando se comprende desde cierta edad, es una convicción porque hay una conexión interna. Entonces esto no es racional. Esto no es analítico, esto no es una cosa convencional, esto es sin adjetivo. Y ahí viene lo que es compromiso. Entonces, eso se respeta porque está dentro de las fibras nuestras. Y eso entonces empieza a dar paso a esa calidad de atención que de adentro afuera empieza uno, porque todo es alimento, todo es vida y vida necesita sustento, alimentar algo que vive en nosotros. Algo que vive en nosotros, y la diferencia del ser humano y un animal es que algo que se llama dignidad. Una observación, ¿sí? Me da la impresión ¿sí? de que usted está hablando desde una posición de la persona que ha llegado. Y ha llegado luego de un proceso, luego de una evolución. Interrumpo, te estoy diciendo de la persona que ha entrado en un aspecto del proceso. No olvidar que estamos en la eternidad. Un aspecto del proceso que ya hay una cosa que es clara, ya no quiero eso, pero sigo, esto se sigue decantando porque es eterno. Ya, muy bien, pero a lo que yo iba, es que eso ha supuesto en usted y en cualquier otra persona que lo emprenda, un trabajo, ha supuesto un empeño, una perseverancia. Claro. Pagar con su cuota de esfuerzo, nada es gratis. Sí, pero hay que ver el otro plano, ¿no? Por eso decía yo en la conexión con lo social. Normalmente la gente no quiere hacer ningún esfuerzo, ¿no? La gente es ociosa, etcétera. Entonces está esperando que algo les sea dado. No que esto se consiga después de una labor perseverante y tenaz, sino que sea algo concedido por una entidad que puede ser el Estado, algo que sea mayor que nosotros, ¿no? Bueno, esa es la perspectiva normal. Bueno, pero es absurda. Sí, ya sé, pero es lo fácil. Bueno, pero en la realidad, fácil y difícil no existe. ¿Por qué? Porque en la realidad no existe eso. En la realidad es, sin adjetivo. Así es. Entonces, cuando está dicho, ¿no? El único animal que tropieza 2 veces sobre la misma piedra es el hombre. Bueno, pero cuando empieza esto, porque la vida es sumamente interesante. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Cuando eres golpeada y tú dices, ¿pero qué he hecho yo? Y hay una cosa que quiero decir. En un aspecto de mi proceso fui víctima. Y no aguanto a las víctimas. Creen que todo el mundo está contra ellas. O sea que cuando uno dice algo, es porque lo ha vivido y ha salido de eso. Es decir, no ha salido, ha entrado. Porque el secreto es entrar. Entonces aquí viene esto. Mi interés en compartir es tan real. Adoro a los niños, adoro a la gente joven. Y entonces cuando uno descubre su tarea, no es ni maravillosa ni genial. Ha descubierto su tarea y eso es una bendición. Entonces, yo invito a trabajar, y esto no es terrible. Esto no es terrible. Es una satisfacción que por ser armoniosa no es exuberante. Todo lo exuberante es exceso, y en todo exceso hay ausencia. Entonces, si uno espera que las cosas le caigan, hay un refrán muy antiguo que dice: quien por su culpa padece, vaya al infierno a quejarse. Y también el que vive de esperanzas muere en ayunas. Entonces, señores, si estamos aquí es por algo y hay que pagar con su cuota de esfuerzo. Y cuando empieza uno
a trabajar y a descubrir qué es el trabajo. Por Dios, es conocer el estado anímico y es estar en lo que estás haciendo y es crecer. Y por eso es que no digo yo enseño, porque es despertar calidades inherentes al ser humano y empieza algo a trabajar desde dentro y empieza uno a despertar y a ponerse de pie. Eso es. Vamos a hacer aquí una primera pausa y luego continuaremos esta conversación con Victoria Santa Cruz.